Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad para hoy. Estábamos viendo el tema de la representación y estábamos estudiando realmente el planteamiento, cómo se puede, o cómo se regula, mejor dicho, en la legislación las distintas clases de representación. Vimos que hay una representación por disposición de la ley, llamada disposición legal. Yo prefiero decirle por disposición de la ley, porque la ley dispone quién va a representar a la persona cuyos intereses se están defendiendo. Entonces vemos ahí, perdón, entonces vemos ahí que la representación por disposición de la ley, llamada también representación legal, la ley determina quién va a ejercer esa representación. En el caso de las personas individuales, pusimos ejemplo en el menor de edad, y en el caso de las personas jurídicas, vimos que en el artículo 47 y 163, 164 del Código de Comercio, para las personas jurídicas de naturaleza mercantil. Para las personas jurídicas de naturaleza civil, en el artículo 16, la representación puede ser voluntaria, ¿no? Cuando la persona designa por voluntad quién lo va a representar. Y en este caso se va a regular o se va a aplicar lo regulado en concerniente a los mandatos, ¿no? Los mandatos, vimos que mandato puede ser mandato general con representación o sin representación, mandato especial con representación o sin representación. Puede ser también mandato general con representación o sin representación con cláusula especial. Entonces vemos ahí, esto pues, se vio en el curso de civil, me imagino yo, cuando vieron estos elementos de la representación. Y entonces vamos a ver ahí que la figura regulada en el 1686 del Código Civil relacionada con los mandatos o poderes, se determina que el mandato debe de constar en escritura pública para su validez, a excepción de aquellos asuntos cuyo valor no excedan de 1000 quetzales o para que nos representen en juntas o asambleas, donde se puede efectuar esa representación a través de carta poder o documento privado cuyas firmas deben de ser legalizadas. Les voy a pedir favor vamos a ver a Melanie Daniela. ¿Está por ahí, Melanie? Sí, licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Melanie. ¿Tiene su código civil al alcance? Sí, licenciado. Veamos el 1687 del Código Civil, por favor. Muy bien. 1687. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario, o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y segundo, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien, gracias, Melanie. Entonces tenemos ahí prácticamente, tenemos que los mandatos, regla general, deben de constar en escritura pública, excepción cuando se trate de asuntos que no excedan de 1000 quetzales, salvo que se refiera a bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, porque como deben de inscribirse en un registro público, entonces tiene que constar en escritura pública, 1575 del Código Civil.
Y además de eso, ahora se menciona otra figura, el mandato judicial. El mandato judicial es para que nos representen en asuntos de carácter jurisdiccional, es decir, ante los órganos de jurisdicción o ante los tribunales de justicia. Le voy a pedir favor a Abisaí Giré. ¿Está por ahí, Abisaí? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Tiene la ley de organismo judicial? Sí la tengo aquí a mano. Leamos 188. 188. Título 5, artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tiene esa profesión. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí la otra figura. Entonces vamos a ver que la representación puede ser a través de mandato general, a través de mandato especial, excepciones, carta poder para asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales o aquellos asuntos que se trate de asambleas o juntas de personas jurídicas. Y el mandato judicial, que es para representar a una persona ante los órganos de jurisdicción. Pero hay que ver algo muy especial. Veamos, le voy a pedir favor a Francisco Gabriel Ruiz. Dígame, licenciado. 189 de la ley de organismo judicial, por favor. Artículo 189. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita. Y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. Muy bien. Entonces vemos ahí el requisito es que el mandato judicial debe de constar en escritura pública, debe de inscribirse, ahora se llama registro electrónico de poderes. Y cuando se trate de una persona jurídica de carácter mercantil, también con base al 338 del Código de Comercio, debe de inscribirse en el registro mercantil general de la República. Le voy a pedir favor a Ánica Cristina. Sí, licenciado. Le voy a pedir favor 193, literal C, por favor. De la ley del organismo judicial. Sí, ley del organismo judicial, sí. Ok. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, licenciado. Bien, gracias, que me estaba reportando aquí un problema. Bien, entonces les decía, en el 183, 193 tenemos los impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales. Y vamos a encontrar ahí que no pueden ser los que no sean abogados. Es decir, para ser mandatario judicial uno de los requisitos es que sea abogado. Ahora, si no es abogado, el mandato judicial puede delegarse a un pariente dentro de los grados de ley. Ustedes saben, consanguinidad, afinidad, cuarto y segundo respectivamente, dentro de los grados de ley. Y además de eso, vamos a encontrar que en el caso, el cónyuge también, aunque no forma grado de conformidad con el Código Civil, pero
al cónyuge también le podemos delegar la representación. Entonces, requisito para ser mandatario judicial requisito para ser mandatario judicial es uno, ser abogado. Si no contratamos a un abogado, puede ser un pariente dentro de los grados de ley, o el cónyuge o la cónyuge, o en el caso de la unión de hecho debe de estar declarado. En este caso, el notario tiene que hacer constar en la escritura pública que tuvo a la vista para el abogado la constancia de colegiado activo, y para los parientes o cónyuge la constancia de la certificación de partida de nacimiento, si es el padre, si es el hijo, si es el cónyuge, la certificación de partida de matrimonio, si es el unido o la unidad de hecho, la certificación de la declaratoria de unión de hecho. El notario tiene que hacer constar en la escritura pública que tuvo a la vista los documentos para acreditar que se cumple, ya sea que es abogado o que es pariente dentro de los grados de ley. Si se dan cuenta la forma como está redactado, que no dice quiénes no pueden ser mandatarios, está prohibido, no pueden ser mandatarios judiciales, ¿no? Los que no sean abogados, los que no sean parientes dentro del grado de ley y del mandante. Entonces vemos ahí tres figuras, ¿no? Ya vimos las figuras de cómo se acredita la representación, ahora veamos, no, bueno, ahí vimos qué es la representación y las clases de representación, ahora veamos cómo se acredita la representación. Tiene que acreditarse con un documento. Cuando llego y le digo yo, licenciada Betsy Saraí, yo soy el gerente general, ¿y cómo lo voy a demostrar? Pues lo voy a demostrar con acta notarial, ¿no? Con acta notarial donde se hace constar el nombramiento del representante legal de persona jurídica, que puede ser civil o puede ser mercantil. Si es civil, esa acta notarial debe de inscribirse en el registro de personas jurídicas. Si es mercantil, debe de inscribirse en el registro mercantil general de la República, ¿no? Entonces, ahí se acredita. En el caso de los menores de edad, se acredita la representación y el ejercicio de la patria potestad con la certificación de la partida de nacimiento. Solo que acordémonos que tienen vigencia 6 meses, las certificaciones del registro civil, vigencia 6 meses. Y entonces, vamos a encontrar ahí que así se acredita, así se demuestra que es el representante legal. En el caso de los mandatos, se acredita con el testimonio. Como los mandatos constan en la escritura pública, y la escritura pública es la principal, le queda al notario, el notario extiende una copia que se llama testimonio. Ese testimonio debe de inscribirse en el registro electrónico de poderes, y con eso se acredita la representación que ejerce la persona. Entonces ya vemos cómo se acredita. Ahora viene la calificación. ¿Cómo se califica la representación? Le voy a pedir favor a Angie Valesca. Sí, licenciado. Compañeros, disculpen, ¿fue solo a mí o el licenciado se salió? Sí, se salió, sí. Creo que se compró algo así. Gracias.
Bueno, bien, buenas tardes. Hubo una falla técnica, así que les pido disculpas. Hoy me tuve que quedar en la oficina, no me dio tiempo de desplazarme, entonces me tuve que quedar acá para poder dar la clase. Pero hubo un problema de carácter técnico ahí. Les agradezco que me esperaron porque aún me cuesta reanudar estas cosas. Bien, entonces les decía que estábamos viendo lo de la representación. Ya vimos clases de representación, qué es la representación, cómo se clasifica, cómo se acredita, ¿no? Es decir, cómo demuestro yo que soy el representante legal, que soy el mandatario, que soy quien ejerzo la patria potestad. Esa es la acreditación, con qué documento se va a acreditar. ¿Dónde se inscriben? Bueno, en el caso de la persona que ejerce la patria potestad, con la certificación de la partida de nacimiento, con eso se acredita la representación. En el caso de las personas jurídicas, con acta notarial, donde consta el nombramiento, pero que debe de estar inscrito, si es mercantil, en el Registro Mercantil General de la República. Y si es persona civil, en el registro de personas jurídicas. Ahí es donde se inscriben las actas notariales, donde se hace constar el nombramiento del representante legal. En el caso de los mandatos o poderes, se inscriben en el registro electrónico de poderes. Y le estaba pidiendo favor no me recordé, a Anika o algo así se llamaba la estudiante. A mí, licenciado. ¿Verdad que Angie? Bueno, muy bien. Hágame favor, leamos el artículo 29 y numeral 5, por favor. ¿Sí? Artículo 29, ¿qué regula? Nos vamos al numeral 5. De la ley de notarialismo. Código notarial, por favor, disculpe. Ok. Solo lo busco, licenciado, porque la verdad no lo tengo físico y lo tengo que buscar. Bien, hay que tener sus códigos. ¿Saben que la vez pasada tuve problemas con un estudiante porque me dice, mire, yo me salí tantas veces del examen y salió 100 y pico de veces? Yo, ¿por qué se salió tanto? Es que tengo mis leyes en el teléfono. Vale, hay que tener sus leyes físicas. ¿Lo leo, licenciado? Bueno, hágame favor, José. Gracias. Artículo 29, numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. No, esa es la calificación que hace el notario, y esa calificación la tenemos que hacer constar en la escritura pública. Más o menos va a quedar ante mí, notario, comparece Juan Pérez, de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, médico y cirujano, a quien doy fe de conocer, quien actúa en calidad de gerente general y representante legal, ¿no? Primero va la calidad, gerente general, o puede ser administrador único, o puede ser presidente del Consejo de Administración y representante legal de la entidad Casas Bonitas, Sociedad Anónima. Calidad que acredita con el acta notarial donde consta su nombramiento. Autorizada en esta ciudad el 20 de enero del año en curso por la notaria Heidi Catalina Rivera. Ahí estamos cumpliendo con el numeral 5 del artículo 29. Estoy haciendo constar que tuve a la vista fehaciente, el documento fehaciente que acredita la representación legal del compareciente en nombre de otro. Describiéndolos, estoy diciendo que es un acta notarial. Si fuera un mandato, voy a tener que indicar que es un testimonio de una escritura pública, ¿no? Si es del menor de edad, la certificación de la partida de nacimiento. Es decir, tengo que describir el documento. Aparte de eso, tengo que indicar el lugar y la fecha y el funcionario que lo extiende. Y aparte de eso, tenemos que hacer la calificación. Hago constar que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley y a mi juicio. Yo me estoy haciendo responsable que esa representación es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del acto o del contrato, según sea. Entonces, esa es cómo se acredita, cómo se califica
cómo se califica la representación. Y eso está en el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Entonces vamos a ver, se nos fue también la presentación. Voy a tratar de ubicar la presentación, a ver si todavía podemos aprovechar algo. Bien, ahí ya casi prácticamente vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando el tema. Vamos a ir terminando el tema de los elementos en el instrumento público y la representación. Esto es, ya tenemos aquí la presentación. Ahorita la vamos a... ¿Dónde íbamos? Aquí está. Es importante tomar nota. Vamos a presentar. Bueno, ahí está. Es importante tomar nota de los artículos que estamos mencionando ahí por las distintas clases de representación. No nos da tiempo poder exponer todas las representaciones. Sin embargo, en la presentación sí hay algunos artículos, por ejemplo, la representación de la mortual. Tenemos también el ejecutor testamentario, el albacea testamentario, que también es representante. Algunas otras representaciones que están en los artículos que se citan en el Código de Comercio, porque nosotros citamos, por ejemplo, el gerente, el administrador único, el presidente del Consejo de Administración, pero también está el liquidador especial y el ejecutor especial. El liquidador y el ejecutor especial que también en un momento determinado pueden representar a la sociedad. Bien, entonces vamos a ver acá. Aquí está. Esta es la representación voluntaria, el mandato, el poder, lo que estábamos estudiando, cómo se clasifica el mandato, y ahí están los artículos que nos sirven de fundamento. Recuérdense que vimos 3 clases de mandato: el mandato general, el mandato especial y el mandato judicial. En el transcurso del fin de semana, espero yo posiblemente el domingo posiblemente, les voy a enviar la hoja guía de los artículos que hay que volver a estudiar de las leyes tributarias. Está la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. También está la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento. Y la ley del timbre forense y timbre notarial. Así es, Francisca. Vamos a mandarle esa hoja guía para que ustedes tengan los artículos exclusivamente que se relacionan con la función de notario. La ley que más tiene es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y también ya tengo la hoja de trabajo número 1. Esta hoja de trabajo número 1 tiene unas preguntas resumidas de lo que hemos expuesto en la clase. Lo que sí les pido es que las respuestas tienen que tener fundamento jurídico. Eso sí, por favor. Y la hoja es voluntaria. Quien quiera realizarla, la realiza. Es aconsejable que lo hagan, pero no tiene punteo. Por eso es que lo dejo voluntario, porque no tiene punteo. Es para que ustedes practiquen lo que hemos conversado. Y ya viene un caso. Viene un caso donde vamos a entrar a redactar la primera escritura pública, donde vamos a utilizar la hoja de papel español que les solicité la vez pasada. Bien. Entonces terminamos ahí lo de la representación. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, algo que... Y si no, pues ahora en el fin de semana... ¿Se recuerdan que les dije que el secreto de este curso es estudiar? Cada día que nos reunimos, después hay que... No sé si toman apuntes o lo graban, no sé. Pero después hay que estudiarlo, hay que leer los artículos, porque ahí está la clave del curso. Entonces, no sé, les dejo la palabra, si tienen dudas, comentarios, observaciones. Si no, pues pasaríamos al tema número 2, que se llama la escritura pública.
Acordémonos que la escritura pública es un documento autorizado por notario, ¿no? Y los documentos autorizados por notario se llaman instrumentos públicos. Entonces, la escritura matriz es un instrumento público que contiene, ¿qué contiene una escritura? Es decir, ¿qué hacemos constar en una escritura pública? Llamada también escritura matriz. Pues lo que hacemos constar son contratos. Contratos. 2 o más personas convienen en crear, modificar, extinguir o rescindir derechos y obligaciones. 1517 del Código Civil. Si no hay 2 o más, si solo hay una, entonces contiene negocio jurídico. A esos negocios jurídicos les podemos llamar también declaraciones de voluntad, testamentos, donaciones por causa de muerte. También va a contener la escritura pública. Entonces la escritura pública contiene eso. Y la escritura pública, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, se redacta en papel sellado especial para protocolo. Entonces ya tenemos ahí elementos esenciales de la escritura pública para poder definirla. Sí, Mari, ¿te escucho? Mari Kleider. Oh, perdón, disculpe, ¿No? se me fue, se Muy toqué bien. mal, perdón. Muy bien. Entonces, vemos eso en la escritura, ya sabemos qué contiene, negocios jurídicos, contiene contratos. En el caso de los negocios jurídicos puede ser una manifestación del consentimiento, puede ser una declaración de voluntad, como por ejemplo los testamentos, las donaciones por causa de muerte, las cartas de pago, la identificación de persona, que son declaraciones de voluntad. La identificación de persona está regulada en los artículos 4 y 5 del Código Civil, y ese creo que va a ser uno de los primeros casos que vamos a estudiar, que vamos a practicar, ya redactando esa escritura pública que está regulada en ese artículo 5. ¿Cómo se clasifican las escrituras públicas? Cuando a veces hacemos esta pregunta en el examen técnico profesional, ¿cómo se clasifican las escrituras públicas? Nos responden de compraventa, de arrendamiento, de mandato. No, esos son contratos. No. Nos estamos refiriendo cómo se clasifican las escrituras públicas de conformidad con el Código Notarial. En el Código Notarial están reguladas 3 clases de escrituras públicas. Escritura matriz. Tenemos la escritura principal o escritura matriz, la que subsiste por sí misma, es decir, surte efectos por sí misma, la escritura principal. Está regulado en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, escritura matriz, o escritura pública, o escritura principal. La doctrina le llama escrituras principales, porque no necesitan de más, no necesitan de otro instrumento para surtir efectos. Servir de prueba, solemnizar, asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Se acuerdan que esa es la finalidad del instrumento público? ¿No? Y la escritura matriz es un instrumento público, autorizado por notario. Y ustedes ya saben cómo se autorizan los instrumentos públicos. Y en el artículo 36 del Código Notariado, vamos a ver, aquí le vamos a pedir favor, vamos a publicar aquí la nómina de estudiantes que tenemos ahorita. Abner David Rodríguez. A ver, ¿se encuentra Abner David? No está Abner David. Entonces vamos a pedirle favor a Cecia Jimena, o Yemina, perdón. Cecia Yemina. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Cecia. 36 del Código de Notariado, por favor. Muy bien. Artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Muy bien, gracias, Cecia. Pues vemos ahí está el otro grupo de escrituras. Ya vimos la escritura matriz o escritura principal. Esta va a ser la escritura secundaria, ¿sí? Porque necesita la existencia de una principal para poder
surtir efectos para nacer a la vida jurídica. Esta escritura secundaria también se llama escritura accesoria. Aquí, esta recibe varias denominaciones. Se llama escritura secundaria, accesoria o complementaria. Recibe 3 denominaciones esta clase de escrituras: secundaria, accesoria o complementaria. Y estas se subdividen. Las escrituras accesorias, secundarias o complementarias se subdividen en 1. Si quieren lo pueden ir subrayando ahí. Pues es importante tener el código físico, porque ahí podemos ir haciendo nuestras anotaciones. Por ejemplo, en el artículo 36, estas escrituras se subdividen en 1, escritura de adición; 2, escritura de aclaración; 3, escritura de modificación; y 4, escritura de rescisión. Entonces consignamos ahí escritura secundaria, llamada también accesoria complementaria, y sacamos las flechas, una flecha: escritura de adición, escritura de aclaración, escritura de modificación y escritura de rescisión. Y en el artículo 77 le voy a pedir, está Francisca Mazariego. Francisca Mazariego, hágame el favor, Francisca. Perdone, licenciado, ¿qué artículo? 77. 77, del notariado, ¿verdad? Sí, leemos el artículo 77, leemos el numeral 1 y nos vamos a la literal E, ¿sí? Muy bien. Prohibiciones. Artículo 77. Al notario se le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Muy bien, gracias, Francisca. Vemos ahora el ejemplo. Como notario, autorizamos la escritura número 1, que es la que vamos a redactar el lunes, espero yo. Escritura número 1 de compraventa de bien inmueble, ¿sí? Así tiene que ser el calificativo: escritura de compraventa de bien inmueble. Si solo consignamos escritura de compraventa, no está bien. ¿Compraventa de qué? Entonces tenemos que ser claros. Escritura de compraventa de bien inmueble. La autorizamos, la escritura, pero resulta que cuando le íbamos a presentar el testimonio al registro nos dimos cuenta: al vendedor no le consigné la edad, al comprador no le consigné el domicilio, entonces no la presentamos porque nos las van a suspender. Ahí hay 2 errores. Entonces, como notarios, autorizamos una escritura secundaria, complementaria o accesoria, donde vamos a ampliar o vamos a aclarar, dependiendo del error. Y entonces vamos a indicar ante mí, sería la número 2, porque la 1 es la compraventa de bien inmueble. Número 2, en la ciudad de Guatemala, el 29 de julio del año 2022, como notario por mí y ante mí, procedo a otorgar escritura de ampliación o de aclaración o de modificación, dependiendo, en el sentido siguiente. Primero, con tal fecha, autoricé la escritura de compraventa de bien inmueble, habiendo omitido la edad del vendedor y el domicilio del comprador. La cláusula segunda: por este instrumento público aclaro que el domicilio del vendedor es el domicilio del departamento de Escuintla y la edad del comprador es de 50 años. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo por mí y ante mí. Yo mismo soy el otorgante y yo mismo soy el autorizante. Entonces, esa es una escritura accesoria, complementaria o secundaria. Y están reguladas en los artículos 36, que lo leímos, y en el artículo 77, numeral 1, literal E. Entonces ya llevamos 2 clases de escrituras. Las principales, las secundarias, llamadas también accesorias, complementarias, y se subdividen en de adición, de modificación, de rescisión. ¿Sí, José Guillermo, lo escucho?
Licenciado, disculpe, entonces, estas escrituras secundarias o accesorias nos pueden servir entonces para solucionar los errores que cometamos en el sentido de la forma de una escritura. Correcto, correcto. Y, por ejemplo, si nosotros omitiéramos las formalidades esenciales, ¿podría ser esta una solución? Sí, es una solución. No podría, es una solución. Ahora hay una diferencia. Aquí ya no es por mí ante mí. Supongamos que consignamos mal el precio o consignamos mal el número de finca, folio y libro, o consignamos mal las medidas y colindancias, entonces ahí ya no es, sí es una solución. Vamos a autorizar una escritura de aclaración o de modificación, pero aquí tienen que comparecer los otorgantes, porque estamos tocando el fondo del instrumento. Acordémonos que los instrumentos públicos tienen requisitos de forma 29, 31, 42, 44 el Código Notariado, y tienen requisitos de fondo, ¿no? Pero los elementos de fondo no podemos nosotros modificarlos si no es con el consentimiento de los comparecientes. Sí nos puede servir, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando omitamos la edad, omitamos el domicilio, omitamos decir la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley o a mi juicio. Eso lo podemos en una escritura de aclaración. Si omitimos de haber tenido a la vista el documento con que se acredita la representación, también es de forma. También lo puedo subsanar por una escritura de aclaración. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Solo eso quería. Bien, entonces vemos escrituras principales, escritura matriz, escrituras secundarias, accesorias o complementarias. Y por último vamos a ver, para quedarnos igual que la otra sección, vamos a escrituras canceladas. Le voy a pedir favor a Betsy Saray. Sí, licenciado, dígame el artículo. Buenas tardes. Buenas tardes, Betsy. Artículo 37, literal B del Código Notariado. Muy bien. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, debe cumplir las siguientes obligaciones. Literal B, me dijo. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Eso de papel sellado del menor valor, ya saben que eso entre paréntesis, ¿verdad? Ya no se aplica. Ahora se aplica papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Y si quieren pueden anotar ahí a la par. Por eso es necesario en los códigos físicos. Anotar a la par, ver 45 y 46 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Sí, Betsy. Solo un consejo más que todo, licenciado. Si nos tocara que volver a leer el artículo, ¿sería bueno hacer esa aclaración o uno sigue fiel a lo que está escrito? No, si nos toca leer el artículo, lo tenemos que leer como está. Nosotros, por los análisis que hemos hecho, sabemos que eso ya no se aplica. Porque puede ser que de repente en el examen técnico profesional le pongan a leer el artículo y le hagan preguntar, mire, ¿qué es ese papel sea? Entonces usted inmediatamente va a decir, mire, que conforme con los artículos 45, 46, 33, numeral 10, ese papel ya no se aplica, ya no se utiliza. Y si usted le da esos fundamentos jurídicos, el examinador va a decir, la señorita ya ganó, sabe los artículos del amor. ¿Verdad? Entonces, eso es demostrarle al examinador que usted ya estudió. Bueno, entonces vemos ahí que eso es muy importante. Esas son escrituras canceladas. ¿Qué es una escritura cancelada? Una escritura cancelada es la que ocupa un lugar y ocupa un espacio en el registro notarial. ¿Qué es registro notarial? ¿El protocolo? Muy bien, el protocolo. Entonces, ocupa un lugar. La escritura número 1, compraventa de bien inmueble. Escritura número 2, aclaración de escritura. Escritura número 3, ocupa un lugar. Ya le dimos, número 3. Ocupa un espacio, porque ya redactamos. Ya la redactamos.
Y de repente alguna o todas las partes dicen, licenciado, yo no firmo. Yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece, no firmo. Puede ser que una o todas las partes digan, no firmamos porque no nos parece. O sencillamente, mire, ya me arrepentí, ya no quiero comprar el inmueble. O ya no lo quiero vender, ya me arrepentí. Y como uno de los elementos del negocio jurídico es el consentimiento que no adolezca de vicio, no podemos obligarlos a que firmen. No lo podemos obligar a que firmen. Entonces, en ese caso, cuando falta una firma o todas las firmas, hay que cancelar la escritura. Hay que cancelar el instrumento público, porque se dan cuenta cómo está redactado, los instrumentos públicos. Es decir, no solo las escrituras, también las actas de protocolación, también las tomas de razón de legalización de firma, también la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Si no firman, hay que cancelarlas. Esa es una causa. Otra causa, y muchas veces sucede, es cuando se desconfigura la impresora, ¿no? Se salen las líneas de los márgenes o se exceden y ya no vale la pena enmendarlo. Se cancela la escritura, sencillamente se cancela. No nace la vida jurídica. Y de esas, ¿se acuerdan cuando vimos las obligaciones de no hacer? Esa es una obligación de no hacer. No podemos extender copias o testimonios de los instrumentos cancelados. Y tenemos que remitir un aviso al director o a la directora del Archivo General de Protocolos. Y ahí está que contiene el aviso. Cuando tenemos que cumplir con un aviso, tenemos que ver a quién se le remite, dentro de qué plazo se le remite, qué contiene el aviso o qué debe de contener el aviso y qué sanción nos pueden imponer si omitimos remitir el aviso. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahí van a ver las preguntas que vienen en esa hoja de trabajo. Entonces vemos ahí que las tres clases de escrituras que vamos a estudiar: escrituras principales, escrituras secundarias, llamadas también accesorias, complementarias, y las escrituras canceladas, que ocupan un lugar y un espacio en el registro notarial, no nacen a la vida jurídica y tenemos prohibido extender copias o testimonios de esas escrituras. Para terminar, le voy a pedir favor a, vamos a ver aquí, hay tres Josés. Está José Roberto. ¿Está José Roberto? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, José Roberto, para concluir artículo 109, artículo 109, y nos vamos al numeral 3, por favor. Y ahí vamos a ver. Artículo 109 del Código Notarial, ¿verdad, Lec? Sí, por favor, sí. Con gusto. 109, permítame. Aquí lo tengo en la mano. Ok. Numeral 3, ¿verdad? Sí, leemos que regula el 109 y nos vamos al numeral 3. Ok, el 109 regula en el numeral 3. 3. Ok. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubiera autorizado. El pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. Bueno, solo me leyó el numeral 3, no me leyó el 109, que dice. ¿Saben por qué les pongo a leer? Porque en el examen técnico profesional el examinador les pide que lean. Ah, pero... Entonces hay que tener mucho cuidado que también eso... Vean, son cosas que se califican. Sí. A ver cómo leen. Bien, entonces ahí tenemos que también por escrituras canceladas tenemos derecho a cobrar honorarios. Y va a pagar la parte que haya provocado que se cancele la escritura. Ahora, si la escritura la cancelamos porque la impresora se desconfiguró, o como nos sucedió ahorita, que hubo un error técnico y se desconfiguró la impresora, pues ahí no hubo parte que tuviera la culpa. Entonces, no podemos cobrar honorarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es repetirla, pero ya con otro número, porque esta 3 va a quedar cancelada. Ahora nos tocaría la número 4. Bien, si no hay dudas, comentarios, observaciones, estén pendientes. En el transcurso del fin de semana les estaré enviando, no, el fin de semana, el lunes, porque el lunes inicia la semana. El domingo el domingo inicia la semana. El domingo estaré enviándoles material, la hoja guía, una hoja guía para estudiar las leyes fiscales, porque ya tenemos, por favor, yo les suplico, les encargo. Mis estudiantes que estudiaron el semestre pasado, me imagino que ya las leyeron. Los nuevos, pues, hay que leer. Está en la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento.
la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento, y la ley del timbre forense y notarial y su reglamento. En las dos primeras vienen los artículos ya señalados, los que tienen relación directa con el ejercicio del notariado, y la ley del timbre forense y notarial hay que leerla toda. Tienen que leerla toda. No son muchos artículos, 9, 10 articulitos tienen nada más. Y el reglamento. Entonces, y eso les va a servir tanto como abogados para que utilicen el timbre forense y el timbre notarial, que es para los notarios. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, lo dejamos ahí. Que tengan buen fin de semana. Y ahí sí, Guillermo, lo escucho. Licenciado, a este último de las escrituras canceladas le adherimos el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Artículo 40, no, porque el artículo 40 de la ley del organismo judicial se refiere a documentos provenientes del extranjero, ¿no? No, la de las obligaciones notariales. Ah, no, porque es otro tema totalmente. Es otro tema totalmente. Ahí la obligación que tenemos es, ¿qué obligación tenemos al cancelar una escritura? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es consignarle, cancelar. Eso es lo primero. Termina, cancelar. Primera obligación. Segunda obligación, remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos, indicando el número de escritura y la fecha, y que fue cancelado. Y la tercera obligación es no extender copias ni testimonios. Esas son las tres obligaciones que surgen. Miren que ya les di ahí bastante, ya les di ahí la clave, cómo vienen las preguntas. Si no hay más preguntas, o ya se me durmió. Sí, Cecia, te escucho. Perdone, es con respecto a una pregunta fuera del tema. Fíjese que yo tengo retrasada con usted, pero como no he podido pagar mi boleta, entonces no sé si me puedo hacer el examen o cómo le podría hacer yo, licenciada. ¿Por qué no ha podido pagar su boleta? Porque la plataforma no la permite, como que está... ¿Por qué no se comunica cerrada, con coordinación? ¿Por qué no se comunica con coordinación de semestre? Ellos tienen un correo. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar debe de pagarse antes de la fecha del examen. Porque muchas veces pagan el mismo día del examen y ya no aparecen en la lista. Y si no aparece en la lista, no le va a llegar el examen. Licenciado, disculpe, es que fíjese que en la información que nos trasladaron de parte de la facultad, dice que no se puede hacer el pago todavía, porque no funciona la plataforma. Entonces, que nos comunicáramos a coordinación para saber la fecha, y ya sabemos la fecha de su examen. Es el 13 de septiembre. Es el 13 de septiembre, creo yo. Sí, yo lo que creo es que coordinación, porque coordinación nos mandó un mensaje a nosotros pidiendo la clave que vamos a utilizar en Classroom para enviar y recibir los exámenes. Entonces yo ya mandé la clave que voy a utilizar para el tema del examen. Pero el pago sí sale de mi control, porque eso sí es directamente con coordinación. Como es para el 13 de agosto, ¿verdad? Agosto, licenciado. ¿Usted sería tan amable de enviarnos el link? Porque los links del séptimo semestre no están en la plataforma. Si pudiera, disculpe, licenciado. No, con gusto. Yo se los voy a enviar, con mucho gusto. Yo se los envío junto con el material. Junto con el material que les voy a enviar, se los voy a remitir el link. Si pudiera ver de una vez, voy a ver, permítanme, no creo que si lo puedo ver de una vez, porque yo ya creí esa. Vamos a ver. Eso tiene que estar aquí. Vamos a ver, derecho notarial 1, retrasada, aquí está. Se los voy a dictar por el... Bueno, o sea, si lo puedo copiar aquí. Es F minúscula, 5 en cifra, F minúscula, número 5, es decir, la cifra 5, en minúsculas P-O-J-T, en minúsculas P-O-J-T, 6. Ahorita se los voy a copiar
Estamos copiando el enlace. Voy a ver si se los puedo... Si se los... se los voy a mandar a sus correos. Eso voy a hacer. Lo van a recibir todos porque es lo único que puedo hacer ahí. Entonces todos lo van a recibir. Ya lo voy a copiar ahorita a sus correos. Gracias, licenciado. ¿Esto sería para unirnos a un Classroom o a la llamada? Este es para un Classroom. Perfecto. Después se lo voy a enviar, no a este, sino se lo voy a enviar al que estamos recibiendo ahorita. Esta es sección I, ¿verdad? Es sección H, licenciado. Sección H. Bueno, se lo voy a mandar a las dos secciones porque me imagino que las dos les va a servir. Ahorita se los envío a ustedes. Ya se los mandé a la sección I. Esta es la primera que me aparecía ahí. Licenciado, entonces ahí usted subirá material en este Classroom. En esto, por medio de esto, voy a obtener los correos no, en este solo voy a... Esta es la que estamos usando ahorita. En este Classroom que estamos, donde les mandé ahorita el código de la rechazada, les voy a mandar el material el domingo. El domingo o mañana sábado, dependiendo cómo esté con las actividades de fin de semana. Pero les voy a mandar la guía, hoja guía para los artículos y espero poderles enviar también, aunque quisiera explicarles cómo se redacta primero para mandarles la hoja de trabajo número 1. Bien. Que tengan buen fin de semana, que la pasen bien, cuídense por favor, estén atentos a materiales. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Sí, Cecia, le escucho. Perdón, fíjese que una compañera que ella ya no está en esta jornada, me pidió favor, fíjese que dice que a ella no le apareció la nota publicada, la que muy amablemente usted nos compartió en Classroom. Ella tiene la duda si ganó o no ganó para ver si se metía en la retrasada o no. Entonces, pero necesitaría que me envíe nombre, número de carnet, sección y variante que le correspondió, porque entonces yo por Classroom puedo buscar el examen. Muy bien, yo le voy a indicar eso, licenciado, muchas gracias. Aunque hubo un estudiante que ya le contesté también, no sé si sea, no recuerdo el nombre, pero sí le contesté que apareció el examen y que la nota la iba a publicar cuando se publicaran las notas oficiales, porque lo que se mandó fue una nota provisional. Sí, ella se llama Lilian. Sí, no recuerdo por el momento. Lilian Carmelina se llama ella. No me recuerdo por el momento, pero lo voy a buscar. Que me mande esos datos que necesito, por favor. Muy bien, a su correo, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable, que tenga feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.